Claro, vamos a hacer un video ahora para YouTube, para el canal de YouTube. ¿De qué se va a tratar lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a conocer la herramienta de análisis de esfuerzo. Yo sé que ustedes cuando tuvieron conmigo análisis de material en equipo fijo, igual recuerdan el concepto. Eso es bueno, porque significa que la curva de aprendizaje va a estar más fácil. Pero yo sé que también a algunos ya se les habrá olvidado cierta parte del método. Vamos a ver de nuevo ese flujo de trabajo. Vamos a ver lo que vamos a poder hacer, digamos, con esta herramienta bien poderosa. ¿Ya? El tipo de análisis que vamos a realizar, los resultados y cómo interpretar esos resultados. ¿Con qué objetivo? Ahora lo vamos a hacer con una probeta normal, pero la semana pasada, la clase anterior, ustedes tuvieron una misión que era ser el eje, ¿cierto? ¿Todos pudieron ser el eje o alguien que no haya podido todavía? O sea, si no han podido ser el eje, ahora en esta clase lo vamos a poder realizar. Y aquellos que ya lo hayan terminado, bueno, vamos a realizar el análisis en ese mismo eje, ¿ya? Entonces yo igual les voy a entregar un formato para que puedan desarrollar aquello. Vamos entonces a trabajar una probeta fija, ¿ya? Aquí yo voy a dibujar la rejita, cuyas dimensiones, ¿cuáles van a ser? Bueno, aquí va a ser de 3 milímetros de espesor. 2 va a ser el ancho, perdón, 20. ¿20 qué? 20 milímetros. Y de largo va a ser de 70. Muy simple, ¿ya? A dicha probeta nosotros vamos a aplicarle una carga y dicha carga, ¿cómo se interpreta visualmente? Con un vector, ¿cierto? ¿Y qué es un vector? ¿Tuvieron ustedes física, mecánica o estática o algún ramo así? Claro, magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando esta fuerza entra en contacto con esta área, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esfuerzo, ¿cierto? Tenemos un esfuerzo que se está aplicando. Recordemos el concepto de esfuerzo. Esto es de materiales de equipo fijo. Esfuerzo era la fuerza en función del área. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que a partir de este concepto también aparecía la curva del acero en la que se evaluaba el esfuerzo en función de la deformación? Y que si evaluábamos el acero tenía un comportamiento más o menos como este, ¿cierto? Ya. Eso era el esfuerzo. ¿Qué me puede decir la diferencia entre elasticidad y elasticidad? De hecho, la elasticidad de los esfuerzos. O sea, era lo quisiera que ¿sí? Claro. Mientras que la elasticidad, no. Entonces, claro, muy bien. Elasticidad, entonces, es básicamente el cambio o la deformación que tiene un objeto al aplicarse una carga y volver a su forma original una vez se le aplica. O sea, que la elasticidad, la pieza se queda con se mantiene esa deformación incluso si la carga deja de ser aplicada. Entonces, en el caso del acero, esto estaba claramente definido por la curva de esfuerzo de formación en la parte que era lineal, ¿cierto? Recordemos que esa era nuestra zona elástica. Entonces, claro, esta era nuestra zona elástica. Y yo siempre les decía, ¿cierto?, de que nuestra misión siempre va a ser trabajar
en el marco de la zona elástica, independiente del material. ¿Ya? Bien. Si yo le dijera que esto lo puede hacer su computador en su programa, este mismo trabajo, este mismo trabajo puede hacer el programa que usado, con Inventor, ¿ya? Y hoy día les voy a volver a explicar, ¿cierto? El concepto. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer aquí un análisis de elementos finitos. ¿En qué consiste el análisis de elementos finitos? Bueno, leamos un poquito. Dice, el análisis de elementos finitos es una técnica de simulación por computador usada en ingeniería, donde usa una técnica numérica llamada método de elementos finitos o FEM. Eh, es una simulación. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de esta simulación? Y yo puedo evaluar, ¿cierto?, las condiciones de un material al ser sometidas a una carga determinada y saber si el material cumple con criterios de esfuerzo, de desplazamiento o de coeficiente de seguridad, principalmente. ¿Ya? Y a partir de ahí puedo tomar decisiones o viajar de si un material es idóneo para un objetivo o no. ¿Ya? Y eso, de eso se va a tratar la actividad de hoy. ¿Bien? Para realizar eso, el programa tiene un flujo de trabajo. Ahora estamos en el B112, ¿cierto? Donde no hay computadores, pero yo voy a hacer esta demostración. Y todo por eso está grabado. Pero cuando pasemos a la actividad, nos vamos a dirigir a la biblioteca, ¿cierto? A trabajar con la actividad que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Primero, la misión que ustedes hicieron, la clase anterior, fue elaborar, ¿cierto? Una pieza. De hecho, ustedes elaboraron varias piezas. Hicieron, ¿cierto? Una pieza uno de extrusión, después una de revolución, creo que hicieron una pieza 3 también, y el eje, ¿o no? No, no, perdón, la pieza y el eje. Claro, y el eje. Sea cual sea el método, ustedes lo que hicieron fue hacer la pieza. Entonces, en esta etapa del proceso, ¿ustedes dónde están aquí? ¿Cachai? Lo importante ahora es pasar a esta y después a esta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la malla, ¿sí? ¿Y qué es la malla? ¿Ah? ¿Qué es la malla? Es como si tejeran una telaraña. ¿Y por qué? Porque resulta que el programa lo que hace es calcular el esfuerzo que se produce en cada uno de estos triangulitos que se producen aquí. Dichos triangulitos reciben el nombre de elementos, ¿ya? Cada triangulito es un elemento. Y la cantidad de elementos que tiene un objeto está limitada por su forma. Por eso es finito. Por eso se le dice método de elementos finitos. ¿Me entiendes? Porque la cantidad de triángulos es determinada y está limitada al objeto. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque el computador lo que hace es evaluar cada una de las formas geométricas, ¿cierto? Del esfuerzo que se produce en cada forma geométrica. Y esto, en los años 60, por ejemplo, este cálculo se hacía a manito nomás. Pero ¿cuál era el problema? Que era, como se podrán dar cuenta, era tedioso, laborioso. ¿Ya? Entonces el computador llegó para facilitar este trabajo. Cuando usted tenga definida la cantidad de elementos que hay en su máquina, vamos a pasar, ¿cierto?, a la última etapa, que es la ejecución de la simulación. Tenga en cuenta lo siguiente, el tamaño del elemento yo lo puedo hacer más pequeño, o sea, esos triangulitos pueden ser más chiquititos. Mientras más chicos sean, mi análisis va a ser más preciso. Pero ¿cuál es el problema? Que el computador se va a demorar más en procesar. ¿Lo veo, no?
Por eso hay computadores que se demoran más y otros menos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro flujo de trabajo. Ustedes entonces, la clase anterior, elaboraron la pieza, ¿ya? Y luego procedemos, ¿cierto?, con el análisis de tensión. En dicho análisis de tensión, los siguientes pasos se hacen. Vamos a ir de uno en uno. Pero el primero de ellos es definir el material. Definir el material. Entonces, antes de continuar, ¿cierto?, en la pizarra, vamos a la mesa de dibujo. ¿Ya? Entonces, abro el programa, ¿cierto? Autodesk Inventor, le doy nuevo. Ustedes van a tener algo así, ¿cierto? Recuerden de que aquí abro la pestaña, me voy donde dice métrico y donde dice estándar milímetros.ipt, le doy crear. Este video cuando lo termine, ¿cierto? Le subo al tiro la grabación, ¿ya? Para que lo, directo a YouTube, para que lo puedan ver, ¿ok? Después, tengo mi plano XY, inicio el boceto, plano XY, vamos a trabajar sobre ese plano. Me voy donde dice rectángulo, aprieto el puntito amarillo y le pongo aquí 20, tab. ¿Cuál era tab? Era esa tecla donde salen dos flechitas por 70. Entonces, vamos a hacer un rectángulo de 20 por 70. Finalizamos el boceto, extrusión, y en extrusión yo le voy a dar la distancia, el espesor. ¿Cuánto es el espesor de esta probeta? 3. 3 es el espesor. ¿Ya? Ahí está. Le doy OK. Ahí está mi probeta, po. Hasta el momento, ni una complejidad, po, comparándolo con las cosas que ya han hecho ya en las clases anteriores. Es una simple probeta. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente. Vámonos a la presentación. Si yo aplico una fuerza en el centro del área de esa probeta, yo además voy a definir las fijaciones, o sea, donde va a estar sujeta la pieza, po. En este caso, las fijaciones son dos, una en cada extremo, ¿cierto? Y si aplico una fuerza de 300 kilos, ¿qué creen que va a pasar con el comportamiento del material? Se va a deformar, ¿cierto? ¿Y cuál es la forma en la que se deformará? Claro, ¿cierto? Se empezará a flectar. Se empezará a flectar, ¿cierto? Ya, claro, un pandeo. Muy bien. La pregunta, ¿esa deformación será normal? ¿Será... ¿Sí lo sabe? Ya. Pero eso, ¿cómo lo podríamos definir, determinar así rápidamente? Va a depender del material, po. Porque, claro, muy bien, porque yo no he especificado en ningún momento el material del que va a ser, po. Porque usted me dijo, se va a deformar y se permanentemente. Pero no sabemos si el material es de acero, es de madera, de goma, de aluminio, no sé, po. ¿Cachai? Eso es lo que hay que definir entonces. Por eso el primer paso debe ser definir el material. ¿Qué pasó? Uy, no sé qué pasó. Ah, se desconectó. Ah, ahí está. Entonces, perdón, ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, ya. Entonces, esta fue la pieza, ¿cierto?
Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir donde dice entornos y luego donde dice análisis de tensión. ¿Ven ese icono? Le doy a aceptar. Entonces, fíjate que cambió la cinta de opciones, po. Me aparecen todas estas opciones. Me voy donde dice crear estudio. Y aquí usted le puede poner el nombre que quiera. Por ejemplo, no sé, pues le voy a ponerle caso A. Y le voy a dar todo lo demás, lo dejo tal cual. Le doy OK. Entonces, fíjate que me aparecieron todas estas opciones. ¿Cuál es la primera? El material. Aquí donde dice asignar, aparece un signo de átomo, ¿cierto? Le voy a hacer clic. Y aquí donde dice material de anulación, vamos a colocar el acero aliado, ¿ya? Yo tengo el programa en inglés, así que dice Steel Alloy, pero ustedes como van a tener el programa en español, acero aleación, ¿ya? Aquí, factor de seguridad hasta su límite de elasticidad, tal cual, y le doy OK. Acabamos de darle un material a la pieza. Fíjate que el programa maneja una amplia variedad de materiales, po. ¿Te das cuenta? Y fíjate también de que existen materiales que aparece un signo de exclamación, ¿no ves? ¿Cachai o no? Bueno, ¿eso qué significa? Que el material era anisotrópico. O sea que su comportamiento varía según la dirección en la que se aplican las cargas. ¿Ya? Por ejemplo, no lo había escuchado, disculpa. Eh, ¿Ah? No lo había escuchado. No. ¿Ah? Ah. Ya, bo. Por ejemplo, la madera. ¿Ya? La madera es un material anisotrópico porque sí va a depender de la dirección de las cargas, el comportamiento del material. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Viste, profesor? Bien, excelente. ¿Este es un regalito? Ah. Ya. 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 Definimos entonces el material, ¿cierto? Que era acero aleación, ¿ya? Si hubiésemos querido que fuera otro material, simplemente cambiamos, ¿cierto? Cambiamos el material y listo. Donde dice asignar, aquí lo transformo a otro, ¿ya? Y aquí va ese tema del que sea uno isotrópico y el otro anisotrópico. Bueno, que si es un material anisotrópico como la madera, la goma, ¿cierto? El programa no va a hacer el cálculo de una forma tan efectiva como en un material homogéneo, como si lo es el acero, por ejemplo, o el aluminio, los metales en general. ¿Por qué? Porque los metales utilizan una estructura de grano bien homogénea por su tratamiento térmico, a diferencia de la madera que es de fibra, pues, ¿ya? Y eso sí influye. Bien, paso uno entonces, listo. Definimos el material. Paso 2. Definir restricciones. Las restricciones. ¿A qué se refiere el concepto de restricciones? Las restricciones se refieren a dónde van a quedar sujetas las piezas al momento de ser analizadas. Por ejemplo, yo puedo decir, la probeta va a estar sujeta en dos puntos. Un punto acá y otro punto en el otro extremo, ¿cierto? En el opuesto. ¿Ya? Así como, por ejemplo, el eje está limitado en su, donde están montados los filetes, o así como un poste puede estar limitado con traje. ¿Cachai? Así como una cerca puede estar limitada en un programa, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas maneras en las que un objeto puede quedar restringido. El programa sí tiene que saber dónde va a ser esa restricción para poder evaluar bien dónde van a ser los futuros concentradores de esfuerzo y las futuras de desplazamientos. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Me voy a esta opción donde dice Fixed o fijar, ¿cierto? Hago clic, selecciono esta cara. Fíjate que apareció un sticker, ¿ya? Le doy aplicar. Y ahora hago el mismo proceso, Shift con la ruedita del ratón, no robito, y ahora hago el mismo proceso en esta cara. Le doy OK o aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar y aplicar? Que aplicar usa una operación y la mantiene activa, mientras que aceptar usa la operación y cierra la operación. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos de restricción tengo? Dos. También hubiera podido hacer uno, pero el comportamiento, la deformación va a ser comportamiento muy diferente. ¿Ya?
Para este caso, entonces yo necesito que sean estos puntos. Y con eso tenemos las restricciones para este caso. Entonces, está. Pasamos al paso 3. Paso 3 sería definir las cargas. Y dichas cargas pueden asumir dos formas. Un esfuerzo, ¿cierto? Tipo lineal, que ese se mide en newton, ¿cierto? O se puede medir en gramos. Y o puede ser de bueno, puede ser en kilómetros o puede ser en libra pulgada. En este caso concreto vamos a usar fuerza lineal nomás. Entonces, en la práctica, yo me voy aquí donde dice fuerza, selecciono esta cara y apareció el famoso vector. Si yo aprieto clic aquí, modifico, ¿qué cosa? La dirección donde se aplica ese vector. Pero yo lo voy a dejar así tal cual. Y aquí donde dice magnitud, ahí tengo los newtons. ¿Cuántos newtons le voy a dar? Yo le dije, quiero colocarle una carga de 300 kilos. Pero 300 kilos newton, ¿cómo lo puedo hacer? Ahí, para ese caso. Por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden usar, voy a usar el celular y multiplicar. Pero recuerde que este programa es paramétrico, puede calcular por usted. Fíjate, le voy a poner 300 asterisco, ¿cierto? De multiplicación, ¿cierto? Por 9,81, la aceleración de la gravedad. Y le doy OK. Si yo vuelvo aquí donde dice load o carga, ¿cierto? Y hago doble clic aquí, me dice que esa carga que yo apliqué fue de 2.943 newton. ¿Cachai, o no? El programa hizo el cálculo. Claro, muy bien. Entonces, ahí yo ya tengo, ¿cierto? El otro pasito. Entonces, definimos el material, definimos las restricciones, definimos las cargas. ¿Qué se nos viene ahora? Definir la malla, ¿ya? Definir malla, ¿ok? Y definir la malla es un trabajo que puede hacer el programa, digamos, en forma automatizada. Mira, ¿cómo? Donde dice vista de malla, hago clic y ahí apareció. ¿Lo veo, no? Ahora, el tamaño de esta malla yo lo puedo variar. Puede ser más grande o más pequeña. Considere lo siguiente, mientras más grande sea la malla, menos preciso va a ser el análisis. Mientras más pequeña, más preciso, pero se va a demorar más. El cómo cambiar el tamaño de la malla va a ser algo que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Por ahora vamos a dejar la malla por defecto nomás, el tamaño que el programa da. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos nosotros la malla definida. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, ejecutar. Ejecutar simulación. ¿Ok? En la práctica, ¿a qué se refiere esto? Aquí donde dice simular, hago clic, le doy correr. ¿Ya? Entonces ahí aparecieron los famosos colores, po, como el arco iris, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? Colores rojo, colores azul, color verde. Lo que se debe saber es lo siguiente. No significa que el color azul sea bueno y el color rojo sea malo. No. Color rojo significa máximo, valor máximo. Color azul, valor mínimo. ¿Ok? Según esta misma escala de colores que hay ahí. ¿Ya? ¿Por qué se dice eso? Porque esto va a depender de lo que estamos midiendo. En este caso, nosotros estamos midiendo la tensión equivalente, también conocida como tensión de von Mises. ¿Qué es la tensión de von Mises? ¿La has escuchado, Matías? ¿No? Materiales. Bueno, resulta de que esta tensión evalúa, ¿cierto?, las cargas internas de un material respecto a cada uno de los elementos que se producen. Nosotros dijimos que el elemento era el triangulito, ¿cierto? Y eso va a depender de la forma, de la geometría del objeto. ¿Ya? Cada punto que une un elemento con otro se le conoce como nodo. ¿Ya? Entonces el programa le dice la cantidad de nodos, 441, cantidad de elementos, 180.
Pero lo que haga usted del computador quizá le dé un valor ligeramente diferente. En vez de 441 le va a decir 442. ¿Por qué? Porque cada computador va a procesar diferente esta información, pues. Entonces puede haber un ligero cambio entre uno y el otro. Pero ese cambio es admisible, ¿ya? Para que en caso de que les suceda, no se, no se pongan nerviosos, ¿ya? Entonces, la primera medición por defecto que entrega los resultados donde dice von Mises, que es entonces este valor representativo de todos los elementos, ¿cierto? Por eso se le conoce como tensión equivalente y se miden megapascales en el sistema internacional o en KSI en sistema inglés. KSI es un kilo PSI. Un KSI son 1000 PSI, ¿ya? ¿Qué era un PSI? Era libra por pulgada cuadrada. Unidad de esfuerzo, en este caso. Adicionalmente, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un cuadro, ¿cierto? Pongo aquí, acá, acá. ¿Ya? Acá entonces tengo el esfuerzo equivalente. Acá voy a anotar el desplazamiento. Aquí voy a anotar el factor de seguridad. Aquí yo dije que esto va a ser un acero, aleación. ¿Ya? Entonces fíjate, tengo aquí, tengo uno y aquí tengo el otro. Voy a armar una tablita. ¿Ya? Donde dice tensión equivalente, aquí me interesa el valor máximo o el mínimo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ah? El máximo, porque quiero saber el máximo esfuerzo. En este caso, ¿cuánto es el máximo esfuerzo? Pueden alcanzar esto, ¿no? Exactamente, 444,8. Entonces aquí le voy a poner 444,8 y eso está en megapascales. Muy bien. ¿Ya? Luego nos vamos, ¿cierto? Donde dice desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento. Antes de cambiarme a desplazamiento, una cosa así, tengo que decirle. ¿Se fijan dónde están los puntos rojos, no? ¿Dónde están los puntos rojos aquí? En los extremos, ¿cierto? Hay una Y y otra Y. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por las restricciones, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Bueno, eso es porque eso es lo que se le conoce como concentradores de esfuerzo. Concentradores de esfuerzo se cargan, ¿ya? Si lo pasamos, ¿cierto?, a nuestro ámbito, que en las transmisiones, ¿cierto?, en un eje pueden ser los cambios de diámetro, o donde se monta un rodamiento. Ahí hay concentradores de esfuerzo. Ahora, no es posible eliminar los concentradores de esfuerzo, pero sí podemos reducirlos. ¿Entiendes, no? Y eso va a depender entonces después la expertise, ¿cierto?, su desempeño con el programa y con el análisis de diseño que usted haga. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿cómo puedo yo saber los valores máximos y mínimos y dónde se aplican? Aquí hay una opción donde le dice máximo y aquí donde dice mínimo. ¿Ya? En algunos computadores le aparece más aquí, por cerca, pero siempre está en estos sectores. Entonces, ahí es donde se produce el valor mínimo. Tiene sentido porque es donde se aplica el esfuerzo y el valor máximo donde va cercano a los extremos. ¿Lo veo, no? Entonces, aquí me interesa el valor máximo. Ahora evaluemos el desplazamiento. El desplazamiento es al revés, po. Ahora la zona roja, ¿dónde está? Al medio. ¿Y por qué? Claro, sí, se deformó. ¿Sí? ¿Ah? Resulta de que el desplazamiento esta vez mide cuánto se desplazó, como dice su nombre, de su forma original. ¿Me entiendes, no? Se desplazó en milímetros o en pulgadas, dependiendo del caso. ¿Ya? En este caso va a ser en milímetros. Y el valor máximo se cambió. Esta vez, ¿cuánto es el máximo desplazamiento al colocarle 300 kilos de carga? 0,27, 0,28. Claro.
Exacto. O 0,28 si lo redondeáramos, ¿cierto? Milímetros. O sea, menos de un milímetro. ¿Cachai? Menos de un milímetro. Pero son 300 kilos, ¿ya? Para el aluminio, o sea, para el acero aleación. ¿Ok? Entonces pongámoslo ahí. 0,2798. Claro. Ahí yo le puse cuatro decimales, pero ahí ustedes ven, ¿ya? Y aquí igual me interesa el valor máximo, porque eso es lo que quiero saber, por el valor máximo de desplazamiento. En una probeta podría ser a veces en una, por cada viga, en una viga. Y hay una viga enseguida, ¿ya? Es una por de desplazamiento por tira. Pero en un elemento de transmisión, eso puede hacer la diferencia. Claro, es una gran. Entonces, dependiendo de los casos, hay que saber evaluar su muchísimo. ¿Sí? Bien. Finalmente, me queda el factor de seguridad o coeficiente de seguridad. Aquí, a diferencia de los casos anteriores, no me interesa el valor máximo. Lo que me interesa es el valor mínimo. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo se calcula el coeficiente de seguridad? ¿Ya? El coeficiente de seguridad es una relación, ¿cierto? Que hay entre el límite de elasticidad del material y el esfuerzo equivalente de von Mises que está aplicando en la pieza. ¿Ok? Entonces, yo le pongo Fs por factor de seguridad, que es lo mismo aquí que coeficiente. Le pongo es igual. Límite de elasticidad de la acero a aleación es de 250 megapascales. ¿Ya? 250 MPa. Dividido por la tensión de von Mises que obtuvimos aquí, el máximo. ¿Cuánto es eso? ¿Mm? Los 444,8. ¿Y eso en qué está? En megapascales, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto les da esto si lo ponemos en la calculadora en su celular? 0,56. 0,56. Pregunta, ¿en qué unidad está? Porque mira, tengo megapascal y megapascal. Y se están dividiendo. Mira, joven. Mira, megapascal y megapascal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ese se va con ese. Claro, entonces este resultado me queda sin unidad de medida. Adimensional. Por eso es un coeficiente. ¿Ya? 0,56. Ahora mira, me voy a ir al programa. ¿Y cuánto sale aquí? 0,56, ¿cachai o no? Entonces, aquí 0,56. Recuerda, siempre el valor mínimo es el que me interesa. Porque aquí si doy el valor máximo me tira el 15. Pero a mí no me interesa saber eso. Me interesa el mínimo porque es lo mínimo que va a poder soportar. ¿Entiendes, no? Y resulta que la teoría dice lo siguiente. Si el esfuerzo de von Mises es menor al límite de elasticidad, el resultado va a ser sobre 1. Y eso significa que la pieza va a trabajar dentro de su zona elástica. O sea, la pieza se va a deformar para recuperar su forma original. Pero si la tensión de von Mises es mayor que el límite de elasticidad, entonces se nos va a escapar de la zona elástica, vamos a pasar para este lado, para la zona plástica. ¿Qué va a pasar con la pieza? Se va a deformar, po. El resultado que está aquí es mayor o menor que 1, menor. ¿La pieza cumple o no cumple con entonces con el esfuerzo? ¿Sí cumple? Pero no, si es mayor a 1,
estamos bien, porque estamos en la zona eléctrica. Entonces esta no cumpliría, ¿entendés? ¿Ya? De hecho, los criterios de diseño son más estrictos todavía, po. Especifican que pueden ser de 2, de 4, de 6, de 8, dependiendo de la aplicación, ¿ya? Porque no es lo mismo el eje que hay en las transmisiones de las maquetas del laboratorio, ¿cierto? Condiciones controladas, bajo RPM, a un sistema de un árbol de transmisión de una chancadora, por ejemplo, en la industria minera, que se somete a altas vibraciones, ¿cierto? Y altas cargas. Entonces eso va a ir variando, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, esta pieza, si yo esta probeta de acero aliado, ser sometida con esas dimensiones a 300 kilos de carga, no va a cumplir. ¿Ya? No, no pasa la prueba. Si usted lo manda a fabricar y le hace ese ensayo, la pieza no va a pasar. Entonces no va a ser idóneo para hacerlo. Pero todo eso lo evitamos nosotros. Todo ese tiempo, mandar a hacer la pieza, el ensayo error, no lo evitamos al hacer el análisis. Y además usted ya tiene ahora una base, un respaldo sólido para poder entregarlo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que ahora mira, hay una opción, bueno, hay dos opciones que quiero explicarles también. Ahí donde dice animar, le doy play y muestra, ¿cierto? La forma, la animación que posee. Y donde dice report, aquí usted le puede poner, ¿cierto? Su nombre, el título, logo de su empresa, ¿cierto? Del INACAP, ahí usted ve. Y alguna descripción. Ya aquí puede ver los estudios que puede generar. Y donde dice formato, yo preferentemente lo dejo en HTML, pero usted puede jugar aquí pues, con el PDF, con formato Word, etcétera. Yo lo dejo en HTML. Le doy OK. Entonces, mira, ahí cargo. ¿Lo ves? Aquí cargan todos los datos del caso A. Tengo las propiedades físicas del material, ¿cierto? Que es un acero aleado, su densidad, su límite de elasticidad, su resistencia máxima a la tracción, ¿cierto? Etcétera. Tengo fotos de las cargas y las restricciones. Y también tengo el consolidado de respuestas, de resultados, donde tengo los valores son máximos, tengo el volumen, tengo la masa, tengo la tensión equivalente, tengo el desplazamiento y tengo el factor de seguridad. Recuerda, la tensión equivalente y el desplazamiento a mí me interesan los valores máximos. El coeficiente de seguridad me interesa el valor mínimo. ¿Ya? Pero esto fue con el acero, aliado. Ahora yo les pregunto, ¿qué datos obtendremos de esa misma pieza si lo hiciéramos de aluminio, por ejemplo? Aluminio 60, 61. ¿Y qué resultado obtendremos si va a ser la misma pieza pero de cobre? ¿Ya? Entonces esa es la misión que tienen que hacer el día de hoy. Tienen que hacer esta misma pieza, les voy a entregar el video, y tienen que hacer la simulación. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? Que aquí, donde dice material, asignar material, cambio, ¿cierto? El acero, aleación, por aluminio. Yo lo tengo en inglés, entonces busco aquí aluminio, ¿cierto? Donde dice 6061. Le doy OK. Pero eso no solo basta, porque mira, fíjate que aquí aparece un rayo. ¿Qué significa el rayo? Actualizar. Entonces, vuelvo a hacer la malla, vuelvo a hacer la simulación, ejecutar. Y ahí tengo ahora los nuevos datos, pero esta vez con el aluminio. Entonces, fíjate, la máxima tensión que se produce en el aluminio es de 436,4, ¿cierto? Claro. ¿Y cuánto era con el acero? 444,8. ¿Viste que hay un cambio, no? Claro. Poco, pero apreciable, sí, po. ¿Sí? 250, ese es el límite de elasticidad del acero aleación. Lo voy a colocar aquí. Límite elástico de acero aliado. 250 MPa. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Se entiende entonces el concepto? Ya, lo único que necesito para este caso no es que me envíen la pieza ni nada de eso.
Solamente que completemos este cuadrito en el cuaderno, ¿ya? Entonces ahora pueden ir a la biblioteca y desarrollarlo. Aquellos que tienen un computador con el programa lo pueden hacer aquí, ¿ya? Esa va a ser la dinámica. Yo por mientras les voy a subir el video a YouTube.